Nuevamente saludamos a nuestros hermanos que nos ven por el internet. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama ¿existe Satanás? Es una pregunta que últimamente se ha estado haciendo algunas personas, ¿verdad? ¿Satanás existe o no existe? Hay quienes se han confundido y dicen que no, que Satanás no existe, que la Biblia no habla de Satanás, que en la Biblia hebrea, dicen ellos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces hay quienes dicen que en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, no existe Satanás. Y es una enseñanza que ha estado entrando y ha estado pues llegando a diferentes grupos, a diferentes personas, y muchos ya dudan de que Satanás exista. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Satanás existe o no existe? Porque como les decía, ellos dicen que en la Biblia hebrea no existe Satanás, que eso se inventó después. Incluso dicen que se inventó durante la Edad Media, que como la Iglesia Católica quería asustar a las personas para mantenerlas sometidas, inventó un ser maligno llamado Satanás. Pero realmente, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema? Sobre este ser, vamos a llamarle así, si es que existe o no existe. Aquí, bueno, como les digo, hay personas que quieren usar el hebreo para demostrar que Satanás no existe. Entonces, pues vamos a tener que usar el hebreo también nosotros, ¿verdad? Para saber si existe o no existe. ¿Me prestan el otro micrófono, por favor? Porque no alcanza hasta allá, no llega al pizarrón. Bueno, durante el estudio bíblico hemos estado viendo también un poco de hebreo, pero si se han dado cuenta, no he usado letras hebreas. ¿Por qué? Porque, bueno, primero tendríamos que aprenderlas, ¿verdad? Tenemos que enseñarlas aquí para aprenderlas. Y por eso no he usado letras hebreas. Todo lo he escrito con letras latinas, en la palabra hebrea, pero con letras latinas para que la podamos leer. En estos momentos sí voy a tener que usar letras hebreas, pero bueno, vamos a explicarlas. Vamos a usar 3 letras. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, aquí hay 3 letras hebreas. La primera se llama Sin y tiene sonido de S. La segunda letra se llama Tet y tiene sonido de T. La última, esta que es una línea hacia abajo, se llama Nun. A esta se le conoce como Nun final porque, bueno, la Nun se escribe de esta manera. Se las voy a poner aquí. Con esta rayita hacia la izquierda. Pero cuando va al final de la palabra, no se le hace esta rayita, sino que se hace hacia abajo. No se hace a la izquierda, sino que se hace hacia abajo. Y se le conoce como nun final. Y es la letra N. Entonces, así es como se escribe Satán en hebreo. Aquí, bueno, estas son consonantes, pero aquí le ponemos esta que parece T abajo de la letra y nos está dando el sonido de A. Aquí le ponemos otra, igual, es otra A. Entonces dice Sa, aquí vamos a leer de arriba hacia abajo, Sa, luego Tan, Satán. Así es como se escribe Satán en hebreo. Y
Esta, no lleva puntito. Esta es una pequeña rayita. A ver, mire. Es una rayita aquí, mire. Para hacerla. Aquí también la llevan, tal vez no se nota mucho, pero así se escribe. Les escribo los nombres. La primera se llama Sin. Esta, bueno, si se dan cuenta, tiene un punto del lado izquierdo. Si se lo pusiéramos del lado derecho, se llamaría Shin y sería SH. Pero aquí es únicamente S. ¿Sí? Entonces así lo vamos a dejar. Sin y es una S. Esta se llama Tet. Tet y es una T. Y la última se llama Nun y es una letra N. ¿Sí? Entonces aquí dice Satán. Como les decía, estas personas dicen que Satán, o que en la Biblia hebrea no se habla de un ser llamado Satán, aunque sí está la palabra Satán, pero vamos a explicar cómo, o a decir cómo lo explican ellos. Bueno, para empezar, ¿qué quiere decir la palabra Satán? La palabra Satán quiere decir, dicen ellos, interferir, interponerse, obstaculizar o entrometerse. Sí, pero realmente Satán significa adversario. Sí, pues aquel que se entromete, que se obstaculiza algo o que interfiere. Usted quiere hacer a alguien y alguien le interfiere para que no lo haga. Es un adversario. Eso es lo que quiere decir la palabra Satán. Aquí lo vamos a poner, adversario. ¿Sí? Satán quiere decir adversario. Bueno, vamos a ver Números capítulo 22, verso 22. Números capítulo 22, verso 22. Números 22, 22. ¿De qué nos habla el capítulo 22 de Números? Nos habla de un hombre llamado Balaam. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que iba por el desierto, quisieron contratar a un hombre llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque tenían miedo los demás pueblos, veían cómo iba avanzando por el desierto y tenían miedo, y entonces enviaron a llamar a un hombre llamado Balaam y le dijeron que fuera a maldecir al pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba el rey? Balac. Balac mandó a traer a Balaam. Recordemos que Balaam ya iba por el camino montado sobre su asna, y un ángel se pone enfrente de él para no dejar pasar a la asna, ¿verdad? Pero aquí en el capítulo 22, verso 22 dice: y el furor de Dios se encendió porque él iba, o sea, porque Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel. Dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues el montado sobre su asna y con él dos mozos suyos. Entonces aquí dice que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario en contra de de Balaam. ¿Qué palabra hebrea se usa aquí cuando dice el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario? Se los voy a leer. Aquí traigo en hebreo este verso que dice: Vayahar af Elohim ki oleg u, que quiere decir, y se encendió la ira de Dios porque iba él. Dice Baititzeb, y se puso, perdón, es que está muy borroso aquí, Melach, el ángel, llevaba de Jehová. Dice,
Bederej, en el camino, y dice le Satán. Le Satán. Se los voy a escribir. Voy a borrar este. Entonces, ahí en hebreo se encuentra de esta manera. Esta es la palabra que se encuentra en hebreo. ¿Se dan cuenta? Aquí ya tiene otra al principio. Esta letra se llama Lamet. Se la pongo aquí. ¿Sí se ve? Perdón. Muy bien. Se llama Lamet y es una letra L. Le Satán. Y aquí está esta palabra, Satán, que quiere decir adversario. Ya decíamos, Satán es adversario. Y allí en la traducción que vimos, dice, que leíamos ahorita en Números 22, dice que el ángel de Jehová se puso por adversario en contra de Balaam. Y aquí está. Pero tiene esta Lamet, gramaticalmente en hebreo, nos está indicando una preposición, que quiere decir para o por, como lo está traduciendo. El ángel de Jehová fue para adversario o por adversario en contra de Balaam. Y entonces ese es el argumento que dicen, bueno, ya ves cómo no es un ser maligno. El ángel de Dios es el adversario. Ahorita vamos a explicar un poco más sobre esto. Vamos a ver otro ejemplo que ponen. Aquí mismo en Números, déjenme ver qué. El capítulo 32, perdón, el verso 32. Números capítulo 22, el verso 32. Dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo dice en hebreo ese verso? Dice, Bayomer, que quiere decir, y dijo, Elaí Melach, y dijo a él el ángel, Malach lleva, el ángel de Jehová. Bueno, sigue diciendo, Alma Ikita et perdón, borroso aquí está, Atonja se Shalosh 3 veces. Cuando dice Anoji, dice Itzati, y usa la palabra después, le Satán. Usa nuevamente esta palabra, le Satán, que en el verso 22 vimos que lo traduce como por adversario. Pero aquí en el verso 32 lo está traduciendo como para contrarrestarte. Pero si se dan cuenta, si tienen la Biblia Reina Valera 1909, si se dan cuenta, ahí donde dice contrarrestarte tiene un número 2 que nos lleva a una referencia y dice ¿cómo? Adversario. Entonces nuevamente se usa la palabra le Satán por adversario. Y decíamos, ¿quién es este adversario? El ángel de Dios. El ángel de Dios es el adversario. Entonces, dicen ellos, entonces Satán no es un ser maligno, es el mismo ángel de Dios. Otro ejemplo. Ahorita vamos a explicar un poco más esto. Salmo 71:13. Salmo 71:13. El verso 13 dice, aquí está hablando el rey David, dice, sean avergonzados, fallezcan los adversarios de mi alma. ¿Sí? Aquí está la palabra adversarios. En hebreo, ¿qué palabra se usa?
¿Cuál creen ustedes que se use? Satán, ¿verdad? Dice Yepsú y Kelú, y dice Satnei, que son estas mismas palabras, Satnei. Esta, y se los voy a escribir como está escrito ahí. Se encuentra, y aquí está, Satán. Aquí, si se dan cuenta, ya hice diferente la nun. Como les decía, esta se escribe cuando va al final de la palabra, pero aquí como no va al final, sino que después lleva esta letra que se llama Yod, se los voy a escribir aquí. Yod, y equivale a la I. Aquí está Satán, pero tiene esta I, la Yod. ¿Qué nos está indicando esta Yod? Que es mío. Por eso dice mis adversarios. Mi Satán, mis adversarios. Si recuerdan cuando veíamos también lo de Adonai, decíamos que la I nos indica el posesivo, mío. Adón, Señor. Adonai, mío, ¿verdad? Esta I nos indica que es el posesivo, el mío. Entonces es lo que está diciendo el rey David. Adversarios míos, o mis adversarios, mis enemigos. ¿Y quiénes son esos enemigos de David? Seres, ¿cómo podríamos decir? Que no sean humanos. No, eran personas, ¿verdad? Eran humanos. Y David les está llamando mis adversarios y está usando la palabra Satán. En 1 de Samuel capítulo 29. Primer libro de Samuel capítulo 29. Primero de Samuel 29, verso 4. Dice: entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra David. Dice, y dijéronle: envía a este hombre que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Aquí recordando un poco la historia. Recordemos que David estaba huyendo de Saúl. Saúl quería matar a David. David estaba huyendo de él. ¿Y qué hizo? Se fue a la ciudad de los filisteos y habitó con ellos. Y cuando los filisteos salían a la guerra, David los acompañaba junto con sus hombres, con sus soldados. Entonces, si nos vamos al capítulo 27, esto es nada más para recordar la historia. En el capítulo 27, verso 1 dice: y dijo David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los caminos de Israel, y así me escaparé de sus manos. Entonces David, huyendo de Saúl, se va con los filisteos. El capítulo 28, verso 1 dice: y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel. Y dijo Achís a David: sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña tú y los tuyos. Los filisteos iban a hacer guerra contra Israel. Y Achís le dice a David: mañana, cuando vayamos a pelear en contra de Israel, tú y tus hombres, tus soldados, tienen que ir conmigo a pelear contra Israel. Y entonces nos regresamos al capítulo 29, verso 4 que acabamos de leer. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, o sea, contra Achís, y dijeron: envía a este hombre. ¿A cuál hombre?
a David. Envía a este hombre, a David, se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. ¿Qué palabra en hebreo se está usando aquí cuando dice no sea que David se vuelva nuestro enemigo? La palabra en hebreo es Satán. Lo dice. Bueno, les leo esta parte que dice que no vaya con nosotros. Dice Imanu Bamilhamá Veló Ie Lanú, y dice aquí Le Satán. ¿A quién le están llamando Satán aquí? A David. A David. Los filisteos están diciendo no se vaya a hacer un adversario, un Satán en contra de nosotros. Y está usando nuevamente Le Satán. Todos estos versos, y seguramente hay más, quieren usar para decir que Satán no es un ser maligno. Satán puede ser cualquier persona. Ya vimos que el ángel de Jehová se le presentó a Balaam y le dijo, yo soy un adversario en contra tuya. En hebreo, yo vine para hacerte por Satán, ¿verdad? David a sus enemigos le está diciendo, son mis satanes, son mis adversarios. Y aquí los filisteos están diciendo, David se puede convertir en nuestro Satán, en nuestro adversario. Entonces, todo esto nos indica que Satán como un ser maligno no existe, que Satán no existe. ¿Esto nos está indicando? No. Aquí la palabra Satán, ya dijimos, quiere decir adversario. Entonces, sí, cualquiera de nosotros podemos ser adversarios de nosotros, ¿verdad? De alguien más. Pero eso no quiere decir que entonces no exista un ser maligno. Vamos a ver Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1, en el verso 5. No, perdón, en el verso 6. Job 1:6, que dice, y un día, ¿ya lo tienen? Job capítulo 1, verso 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Aquí ya no está traduciendo. En hebreo se usa la misma palabra. Dice, y vino también, dice, Vaibó Nam a Satán. Aquí ya dice a Satán. Se los voy a escribir aquí. ¿Ya vimos la diferencia? Aquí dice a Satán, aquí dice a Satán. Esta letra se llama Hei. Se las escribo aquí. Hei, y es una letra muda. Equivale a la letra H. Es una escuadra con una rayita aquí, pero sin unirla en la parte de arriba. ¿Sí? Bueno, se llama Hei. Es muda, pero como tiene esta rayita, la pronunciamos como A. Dice a Satán. ¿Ya vemos la diferencia? Aquí dice le Satán, aquí dice a Satán. Como les decía, esta lamet en hebreo tiene la función gramatical que nos está indicando que es una preposición. Esta hei es el artículo. ¿Cuál es el artículo en español? Tenemos el, la, los, las, ¿verdad? Y aquí se está usando el artículo a Satán, entonces el adversario. Y aunque los dos quieren decir adversario, pero esto
tiene una función muy importante. Aquí nos está diciendo, no nos está diciendo que es el Satán, nos está diciendo que es por Satán, como Satán. ¿Sí entendemos esto? Un ejemplo. ¿Qué ejemplo podríamos usar? Decimos, no es lo mismo decir, esa persona es el presidente, que decir, esa persona viene como presidente. No es el presidente, pero viene como presidente. ¿Sí entendemos eso? La diferencia entre decir, entre una preposición y el artículo. Decimos, esa persona es el policía. Estamos asegurando que es él, pero y es diferente a decir, esa persona viene como policía. Viene como policía, pero no es policía, ¿verdad? ¿Sí entendemos la diferencia? Pues esta es la importancia de en esta casa es una preposición, este es un artículo. Cuando el ángel de Dios se presenta ante Balaam, dijo, yo vengo por adversario, como adversario en contra de ti, porque tú quieres ir a maldecir al pueblo de Israel y yo voy a interferir, yo no voy a permitir que lo hagas. Cuando los filisteos le dijeron a Achís, dile a David que se regrese, porque ya en la batalla, como vamos a estar peleando en contra de su pueblo, en contra de Israel, se nos va a volver como un adversario, ¿sí? Como un adversario en contra de nosotros. Pero aquí, cuando se presentan los ángeles, los hijos de Dios ante él, dice, y entre ellos iba el adversario. Y en los versos que leímos de Números, en primero de Samuel, sí, se usa la palabra Satán, que quiere decir adversario, pero ¿adversario de quién? Del hombre. En este caso el ángel era adversario de Balaam, no era adversario de toda la humanidad, y mucho menos de Dios. Era como un adversario en contra de Balaam, porque quería hacer algo incorrecto. David se pudo haber convertido en el adversario de los filisteos, pero eran hombres, un pueblo. Pero en este caso que nos está mencionando aquí en Job 1:6, que nos habla de el adversario de quién? El adversario de Dios. Como les decía, cuando el ángel de Dios se presenta ante Balaam, fue un adversario, pero para Balaam. No fue adversario ni para la humanidad, y como les decía, mucho menos para Dios. David se pudo haber convertido en adversario para los filisteos, pero no en adversario de Dios. Y este ser que se está presentando junto con los hijos de Dios ante él, sí es el adversario de quién? De Dios, y por lo tanto de nosotros. Y como les decía, eso es lo que nos está indicando estas dos letras. La lamet es una preposición, la hei es un artículo, y gramaticalmente sí hay diferencia, y nos están dando a entender cosas diferentes. Yo puedo decir, aquí está el hermano Artemio, él es el hermano Artemio, pero llega otra persona y digo, esa persona viene como el hermano Artemio. Entonces ya no es el mismo, ¿verdad? Es muy diferente. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí va quedando claro todo esto? Porque les decía, estos son los argumentos que actualmente se han estado usando para decir que Satanás no existe. Hay otra palabra que usamos que se llama diablo. Diablo, y también se usa en la Biblia. Y dicen que es lo mismo que Satán, que no existe, y diablo dice aquí, es la unión de dos voces, dia, a través, en medio o por la mitad, y la palabra balos, que es tirar o lanzar. Y dice aquí, por tanto, la palabra diabolos significa el que se pone en medio para lanzar algo. Bueno, este es el significado un significado que le están dando. Pero
dice aquí, la palabra diablo procede del latín diabolus. Esta a su vez fue tomada del griego diabolos, que quiere decir calumniador. ¿Sí? Entonces, la palabra diablo quiere decir calumniador. En griego usa las palabras diabolei, que es calumniar. ¿Sí? Entonces, diablo es el que acusa. Sí, pero ¿de qué manera? Calumniando. Y eso, al menos eso fue lo que hizo en el Edén, ¿verdad? Cuando le dijo a la mujer, Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. ¿Fue cierto eso? ¿Dios le dijo al hombre y a la mujer que no comieran de ningún árbol? No, le dijo, de todo pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí ya está calumniando, diciendo, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Vamos a buscarlo para que lo comprobemos, que realmente fue una calumnia lo que está haciendo ahí este ser. Es en Génesis capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 dice, empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Era cierto esto? No, ya dijimos, Dios le dijo, de todo pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero aquí le está diciendo, Dios te dijo que no comas de ninguno. La mujer dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moráis. Entonces aquí ya la mujer le está aclarando cuál fue la orden o la prohibición de Dios. Entonces aquí vemos que es un calumniador. Por eso se le llama también diablo, porque es un adversario que nos está acusando, pero también es un calumniador. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí existe un ser maligno? Un ser que se rebeló en contra de nuestro Dios y que es adversario de él y por lo tanto adversario de la humanidad. ¿O lo vamos a tomar como dicen todas estas personas? Satán no es un ser, es cualquier persona que se ponga en contra de alguien, para bien o para mal. Porque en el caso del ángel fue para bien, ¿verdad? Porque no permitió que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Entonces, fue un adversario en contra de Balaam, pero para bien. Hay adversarios que son para mal. Entonces, ¿lo vamos a tomar de esa manera nosotros? Decir, Satán como un ser maligno no existe. No, porque vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 6, verso 70. Antes de... Bueno, sí, vamos a leerlo, ya después leemos el otro verso. Juan capítulo 6, verso 70. Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Sí se oye? 6, el verso 70. Que dice, Jesús le dijo, ¿no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Ahí, ¿a quién le está hablando? A Judas. Otro argumento para decir, el diablo no es un ser. El diablo en este caso le está diciendo a Judas. Dice, sí, no hay un ser un ser espiritual, vamos a llamarlo así, porque realmente Satán también es un ser espiritual. Fue un ángel de Dios que se rebeló. Entonces, él sí es espíritu, no lo vemos. Pero dicen aquí, no, es que no es un ser. En este caso, se le está diciendo a Judas, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién más le dijo Jesús diablo? Pedro. A ver, vamos a buscar Mateo capítulo 16.
Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, el verso 23. Aquí Jesús les está diciendo que él iba a ir a Jerusalén, ahí iba a ser entregado, iba a ser torturado e iba a ser crucificado, ¿verdad? Y en el verso 22 dice, y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces, aquí Jesús a Judas le llama diablo y a Pedro le llama Satán. Entonces nuevamente dicen, pues son personas, no es un ser. Pero ¿por qué Jesús les está diciendo de esta manera? Pues porque se estaban guiando o se estaban dejando influenciar. Lo que hemos estado viendo en el estudio bíblico. Espíritus, influencias que hacen que el hombre actúe de cierta manera. Entonces, aunque Jesús ya les había explicado el plan de salvación, ¿a quién no le convenía que ese plan de salvación se realizara? A Satanás, ¿verdad? A Satanás no le convenía que el plan de salvación se llevara a cabo. Entonces, está influyendo en Pedro, que Pedro aparentemente aquí pues está mostrando preocupación por Jesús. No, Señor, ¿por qué vas? Para que te crucifiquen. Mejor quédate aquí en un lugar seguro. Podemos decir era algo bueno lo que estaba pidiendo Pedro, ¿verdad? Pero no se daba cuenta que estaba siendo influenciado para tratar de evitar que Jesús cumpliera con el plan de salvación. Entonces, estaba siendo un adversario en este caso, Pedro, ¿verdad? Un adversario en contra del plan de salvación. Y son argumentos que, como les digo, se usan para decir que Satanás no existe. Pero ahora sí vamos a ver Juan capítulo 8, verso 44. Bueno, y en el caso de Judas, pues ¿quién influyó para que fuera un ladrón? Porque sabemos que él era el tesorero, pero pues también dice que era un ladrón, ¿verdad? Se quedaba con tal vez alguna parte. Y Jesús le dice, es un diablo, es un adversario. Ya, pero aquí en Juan capítulo 8, verso 44, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesús ya está hablando de un ser real. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Y a quién le está diciendo estas palabras? A los judíos. A los judíos le está diciendo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Entonces, sí, el ser humano, la persona, va a ser un adversario, pero influenciado ¿por quién? Por Satanás, por el diablo. Porque dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Fue el caso de Judas. Él era un hijo del diablo. ¿Y de quién estaba cumpliendo los deseos? De su padre el diablo. Entonces no podemos negar la existencia de este ser, porque Jesús aquí lo está mencionando claramente, ¿verdad? Está diciendo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Entonces sí, toda la gente que se opone a Dios, en hebreo podemos usar esa palabra, Satán, pero ellos sostienen un padre, que es el Satán, el adversario de Dios que está influyendo en ellos. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro capítulo 5,
el verso 8. 5:8 dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Aquí el apóstol Pedro lo está diciendo. A él ya le habían dado ese calificativo, ¿verdad? Jesús le había dicho: apártate de mí, Satanás, porque no comprendía que se tenía que llevar a cabo ese plan de salvación. Pero una vez que lo comprendió, bueno, ya aquí nos está previniendo. Dice, hay un adversario. ¿Quién es ese adversario? El diablo, ¿verdad? A ver, hermano, le presto el micrófono. Sí, así es. Esta pregunta va para todos nosotros a veces, ¿no? Digo, cuando uno hace preguntas, a veces no entendemos a veces ni cómo estamos preguntando, ¿verdad? Mire, aquí en esta cuestión, Jesús le está llamando a Pedro: apártate de mí, Satanás, ¿sí? Y si Pedro hubiese entendido que él era un diablo allí, así literalmente, ¿cómo lo hubiese expresado Pedro? ¿Sí? Porque en una ocasión a mí también me dijeron que yo era un diablo. Y le digo yo, ahora sí que ya me faltaba que yo me persinara. Porque digo yo, ¿por qué un hermano te va a decir que tú eres un diablo? Si nosotros estamos dentro, entonces somos puros demonios aquí, ¿verdad? Entonces seríamos puro demonio. Cuando un hermano se refiere así a otro que eres un diablo, dije yo, bueno, no sé qué está viendo en mí el hermano, será mi expresión o cual sea, porque de esta manera puedo yo hacer alusivo, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice, apártate de mí, Satanás, no se estaba refiriéndose a Pedro así literalmente, sino en su expresión, ¿verdad?, en sus ideas, que estaba buscando hacer ¿qué? Tropiezo, estaba buscando hacer tropiezo para la obra la cual ha sido encomendado nuestro Señor Jesucristo. Y aquí al decir, apártate de mí, Satanás, pues Pedro ¿qué pudo haber entendido, no? O a lo mejor sí entendió Pedro, porque no era él literalmente, sino era la forma en que él estaba haciendo tropiezo para la obra de Dios. Bueno, si era él, literalmente. Jesús se lo dijo a Pedro literalmente, a él, se refirió a él. Pero decíamos, ¿por qué? Porque tal vez no había alcanzado a comprender que se tenía que realizar el plan de salvación. Y con esas palabras, tal vez él reflexionó. Y ya cuando se dio cuenta de que sí, Jesús realmente murió y resucitó, y que todo eso fue para salvación de la humanidad, él pudo comprender y se dio cuenta que realmente había sido un Satán, un adversario. Pero, bueno, aquí ya, decíamos, nos está advirtiendo ahora a nosotros y nos dice, hay un adversario. ¿Quién es ese adversario? El diablo, ¿verdad? Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Quién es este adversario? El diablo. Satanás, este mismo que se presentó ante Dios junto a los ángeles para acusar a Job, ¿verdad? Ese es el adversario. Entonces, ¿existe? Sí existe, porque este adversario está influyendo en las personas. Decía el hermano que, bueno, que a él le dijeron, ¿verdad? Diablo, y preguntaba, pues si nos referimos así a los hermanos de la iglesia, entonces, ¿qué pasa? ¿Será correcto? ¿O por qué se hace? Bueno, pues si a un hermano se le dice así, es porque tal vez no ha comprendido y está tomando una actitud contraria a la enseñada por la iglesia de Dios. Por ejemplo, la iglesia de Dios siempre ha predicado los 10 mandamientos y ha dicho que el sábado es el día de reposo. Pero si alguien nos dice, no, tú no tienes que guardar, aunque sea de la iglesia de Dios, tú no tienes que guardar el sábado, ahora mejor guarda el domingo. ¿Qué es esa persona? Un adversario que está en contra de la ley de Dios. ¿Y cómo se dice adversario en hebreo? Satán.
Entonces, ahí sí se le podría aplicar ese calificativo, porque está en contra de nuestro Dios, de la ley de Dios, en contra de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, sí se le puede aplicar ahí ese calificativo, que tal vez no lo hacemos para, pues, no ofender, ¿verdad? Mejor explicamos con más paciencia, explicamos que sí, el sábado es el día del Señor, pero se le podría aplicar. Entonces, un adversario sí es aquel que, o un Satán es aquel que está en contra, y puede ser cualquier persona, pero hay uno que se puso en contra de Dios y que es el que ha estado influyendo en la humanidad. Y ese ser sí existe, y es el que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿existe? Sí, porque ahora preguntamos, ¿podemos destruir algo que no existe? ¿Podemos destruir algo que no existe? Tiene que existir para que lo destruyamos, ¿verdad? Pues vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. El verso 1, del verso 1 al verso 3 dice, Apocalipsis capítulo 20, verso 1 dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Si no existiera el diablo o Satanás, ¿este ángel lo podría atar? ¿Cómo vamos a atar algo que no existe? Verso 3. Y arrojólo al abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Lo encerró ahí para que no engañe a las naciones. ¿Cómo nos va a engañar algo que no existe? Es imposible, ¿verdad? Nos saltamos al verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Dios va a lanzar algo que no existe en el lago de fuego? Estaría jugando únicamente. Yo juego que tengo aquí una pelota, no tengo nada, pero juego que la tengo y se las lanzo a ustedes. Es un juego solamente, algo imaginario. ¿Dios va a lanzar algo imaginario al lago de fuego? Este ser sí existe, hermanos. Y trata de engañarnos. ¿De qué manera nos engaña? Bueno, a través de queriendo contradecir toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero otro engaño que ha estado entrando a muchas organizaciones es precisamente esa. Él quiere hacernos creer que no existe. Porque si nosotros decimos que no existe, entonces no tenemos un enemigo. Porque Pedro lo dijo, vuestro adversario, que es el diablo, está como león rugiente. Pero si no existe, entonces no tenemos un adversario. No tenemos un enemigo. ¿De quién nos vamos a cuidar? Sí, sí, ahí nos habla de esa lucha espiritual. Pero bueno, decíamos, si Satanás no existe, entonces ahí Pedro cuando dice que tenemos que tener cuidado porque nuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente, pues es mentira. ¿De quién nos vamos a cuidar si Satanás no existe? No hay ese león rugiente que nos quiere devorar. Entonces nos vamos a confiar y vamos a andar muy tranquilos, ¿verdad? Por eso Satanás nos quiere engañar de esa manera, haciéndonos creer que no existe. Y ha engañado a muchos que han dicho, no, Satanás no existe, Satanás es hasta el ángel de Dios. Incluso, y cuando estaba revisando este tema, escuchaba a otra persona que decía y regresando al caso de Adán y Eva, cuando Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, Dios no quería que el hombre fuera sabio, y la serpiente sí. Y como vio que comieron de ese fruto, entonces Dios los sacó del huerto, porque dijo, para que no
tomen del árbol de la vida y coman para siempre. Dice, entonces Dios ahí está siendo envidioso, porque no quiere que el hombre sea sabio y no quiere que el hombre viva para siempre. Dice, porque si es sabio y vive para siempre, entonces el hombre es un Dios. Y Dios sintió envidia y por eso corrió al hombre del Edén. Si nos damos cuenta hasta dónde están llegando estas personas, al tratar de, pues ahora sí que de justificar a Satanás. Ahora, pues así como lo explica esta persona, ¿quién es nuestro enemigo? Dios, porque Dios no quiere que seamos sabios. Dios no quiere que vivamos para siempre. Es Satanás el que nos está diciendo, sí, tú tienes que ser sabio, come de este árbol. Entonces nos damos cuenta cómo ahora ya se está cambiando todo. Pues Dios quiere que el hombre sea sabio. Sí, por eso nos dio su palabra, porque aquí encontramos la sabiduría. Lo que Dios no quería en ese momento es que el hombre conociera el mal, porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal, para conocer el mal. Cuando Dios crea al hombre, lo hizo sabio. Lo hizo sabio, por eso le ordenó a Adán ponerle nombre a los animales, porque Adán en su sabiduría, en esa sabiduría que Dios le dio, pudo ver las características de todos esos animales y ponerles un nombre de acuerdo a esas características. Algo que actualmente el hombre ha estado investigando, ¿verdad? Los zoólogos viendo las características y se tardan años en esas investigaciones, en esos estudios, cuando Adán ya lo sabía. Entonces sí era sabio, pero sabio hacia lo bueno. Y Dios estaba evitando que también conociera lo malo. Dios quiere que el hombre viva para siempre. Por algo envió a su Hijo, para darnos vida eterna. Pero como les decía, y estaba escuchando a esa persona que dice, no, Dios es envidioso, no quiere que el hombre sea sabio y que viva para siempre. La serpiente sí, ella le dijo que comiera del árbol de la ciencia. Entonces, son ideas, hermanos, que torcidas, pero que le buscan un sustento bíblico. Dicen, es que aquí la Biblia dice así, entonces fue de esta manera. Cuando esas personas no han comprendido realmente el plan de salvación, el amor y la misericordia de Dios, que Él quiere librarnos de todo este mal. Y Satanás, siendo el adversario de Dios, pues también ahora es adversario nuestro, que somos hijos de Dios. Por eso decíamos, y ahí está Pablo, debemos de tener cuidado porque nuestro adversario, el diablo, nos quiere devorar, quiere hacernos caer. Entonces, ¿Satanás existe? Sí existe. Y todos esos argumentos, pues hay que entenderlos. Y como les decía, aquí está la diferencia. Le Satán y a Satán. Sí, Satán quiere decir adversario, pero aquí dice, llegó como adversario en contra de alguien. Y aquí dice, es el adversario, y ya pusimos ejemplos. Por eso les preguntaba, ¿sí se entendió el ejemplo de eso? No es lo mismo decir, llegó como un hermano, a decir, llegó el hermano. Yo digo, llegó el hermano, pero entra otra persona, digo, llegó como un hermano, pero no es el hermano, ¿verdad? No es. Entonces, esta es la diferencia que debemos de comprender aquí, en la forma de expresarse. Bueno, pues ¿sí se entendió, hermanos? ¿Sí se comprendió? Satanás, entonces, ahora, si alguien nos pregunta, ¿Satanás existe? ¿Qué contestamos? Sí existe. Y todas esas personas que dicen que no existe, están en un error, engañando. Entonces podemos decir, ellos sí son Satán, porque nos están engañando, o quieren engañar a la humanidad, diciéndonos que Satán no existe. Porque ese es el engaño de Satanás. Quiere hacernos creer que no existe para que no nos cuidemos de él. Si sabemos que tenemos un enemigo, nos vamos a cuidar de él, ¿verdad? Pero si decimos no tengo enemigos, ¿de quién me cuido? De nadie. Voy a andar muy tranquilo y no pasa nada. Entonces, hermanos, Satanás, ese ser sí existe. ¿Dónde? Satanás siempre estará ahí influyendo en la humanidad, ¿sí? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Prevenirnos, tener cuidado de todo eso para no caer en el engaño de Satanás. Que Dios, ¿mande? En las tentaciones, ¿verdad? Que es la forma en que quiere
hacernos caer. Que Dios les bendiga, hermanos, paz a vosotros. Recibimos a nuestro hermano